Buenas tardes, ingeniero Carlos Andrés. Hoy le vamos a hablar acerca del artículo científico de la aceptación muestras por lotes, aplicabilidad en la evaluación de cartera de servicios de atención primaria. Nuestro grupo está conformado por Manuel Fernando Osorio Escobar y quienes habla Laura Daniela Fernández Carrera. El objetivo es determinar la aplicabilidad de la aceptación de muestras por lotes LQAS en la cartera de servicios de atención primaria, que es ubicada en Murcia, España. Esto se hará comparando sus resultados con los ofrecidos por la evaluación clásica. Para una de las métricas dentro del hospital en el método que se propone por lotes. En cuanto a la metodología, las analizamos en cuanto a unos pasos. Entonces, el primero es establecer la cantidad de lotes a estudiar mediante el plan de muestreo AQLS. El segundo es definir el porcentaje de cumplimiento del NTM. El NTM es una metodología que la voy a explicar más adelante, es un método esperado y el mínimo necesario para aceptar el lote. El mínimo necesario viene siendo el valor de C. Como tercer paso tenemos que establecer los riesgos de alfa y beta que asumen al clasificar los lotes. Alfa y beta son los riesgos que se dieron el proveedor y el comprador. Como cuarto, tenemos que utilizar las tablas para el cálculo de tamaño de muestras en los estudios sanitarios, que son Show en 1991, para establecer el tamaño de la muestra por lote, la cantidad mínima de estudios exitosos que deben ser encontrados. Entonces, en este caso sería el equivalente a C. Y como última, tenemos que comparar la veracidad de los métodos AQLS con el tradicional mediante la comparación de los porcentajes de cumplimiento del NTM y el mínimo necesario en cada NTM. Entonces, este último método es como la comparación de ambos parámetros. En cuanto a los resultados, los NTM del diagnóstico, como los histores, los electrocardiogramas, se puede concluir que fueron los que se acercaron al porcentaje del cumplimiento esperado, mientras que los otros, que fueron el fondo de ojo, la repercusión visceral y la exploración física, fueron los que menos acercaron al porcentaje de cumplimiento. En cuanto a la metodología LQAS, se obtuvo que ninguna NTM fue aceptada en los EAP, siendo la más aceptada la de diagnóstico y fundoscopia la menos aceptada. Se tuvo en cuenta aquí que en 9 EAP se aceptaron todas, en 2 no se aceptaron. A resolver, nosotros hablamos de los NTM, que son las normas técnicas mínimas. Su definición son los elementos de atención mínimos, básicos, relevantes, inexcusable cumplimiento por parte de los proveedores de los servicios de salud. Entonces, en este centro hospitalario en Murcia, España, se propuso una métrica para analizar el cumplimiento de las NTM de cada paciente. Esto se realiza con una base al cálculo de una muestra población finita. Cuando digo población finita, me refiero a que se escogen un grupo de pacientes que están internados en el hospital, pero los pacientes que tienen enfermedades de diabetes. ¿Por qué diabetes? Porque el artículo solo se enfoca en esta enfermedad. Entonces, así, después de eso, se saca una muestra. El número obtenido de esa muestra es la cantidad de estudios clínicos que se analizan para verificar el cumplimiento o el rechazo de los criterios de las normas técnicas mínimas, que son los NTM. Entonces, en el método actual, el equipo escoge de manera aleatoria entre las 367 historias clínicas disponibles, que es el resultado de la muestra, ¿cierto? Y pues concluyen que el cumplimiento, concluyen en cuanto al cumplimiento de los NTM, que son las normas técnicas básicas, en cada uno de los criterios establecidos. En cuanto a la teoría con la que se relaciona, están las normas técnicas mínimas, el equipo de atención primaria, gerencia de atención primaria y el muestreo AQLS.
las normas técnicas mínimas fue las que expuse anteriormente. El equipo de atención primaria son los profesionales que están preparados para ofrecer una atención integral en los centros hospitalarios. La gerencia de atención primaria es el organismo que hace la prueba con el método actual y el muestreo AQLS es la evaluación de la muestra de un lote o de un producto determinado para aceptar o rechazar el lote. Esta decisión se toma en función de la probabilidad de encontrar un número determinado de defectos, asumiendo que en el lote exista un determinado nivel de cumplimiento de criterios que se evalúan. Bueno, estas son las investigaciones anteriores con las que se relacionan. Entonces, estos son unos artículos. El primer artículo es de Corbella Jane y Rimacintas. Es un artículo que propone el plan de medición de calidad de los indicadores de salud con la metodología de QAS. Entonces, bueno, en este artículo se hizo un análisis de diferentes tipos de enfermedades que son el cáncer, la diabetes y los bajos niveles de glucosa. Entonces, como resultado se obtuvo que fueron conformes con las propuestas de la metodología clásica. Y pues el otro artículo es el de Valadez, que ellos proponen y evalúan los programas de supervivencia infantil en los países que están en desarrollo. La metodología fue el EQAS, pues como resultado se obtuvo que es útil para poder determinar la efectividad de los programas de mantenimiento de la salud de los niños de escasos recursos. Bueno, en la hipótesis que se maneja, planteamos que mediante el uso de la metodología de aceptación de las muestras por lotes, es obtener los resultados que se aproximen mediante la metodología clásica y también determinar aquellos grupos de trabajo específicos que trabajan en el centro médico donde se encuentre el menor y el mayor porcentaje de cumplimiento de los NTM. Y las variables en estudio consisten en el nivel de cumplimiento estándar de NTM, el cumplimiento estimado del NTM que fue el obtenido, los rechazos del lote por NTM. Bueno, el primero es el porcentaje de cumplimiento esperado. Entonces es un nivel establecido por la alta gerencia y por el departamento de calidad para el nivel esperado. El segundo es el porcentaje de cumplimiento obtenido para analizar los resultados de cada uno de los criterios que se manejó. Y el último es en las ocasiones en las que se rechazó el lote en cada criterio en cuanto al uso de la metodología del ASQL. Bueno, vamos a muestra y característica de la población estudiada. En este cuadro podemos ver los 10 criterios NTM con los cuales vamos a trabajar. Vemos sus niveles de cumplimiento estándar y umbral en porcentajes. El umbral es muy importante porque es el porcentaje en donde mínimo puede estar cada criterio para que sea aceptado. Decimos que hay 10 lotes porque estos lotes están directamente relacionados con los NTM y cabe resaltar también que cada uno de estos criterios deben ser analizados por los 44 EAP, es decir, por los 44 centros de trabajo. Luego vamos a la recolección de la información. Primero, estimación de la cantidad de lotes a evaluar, ya habíamos dicho que eran 10. Después, establecer el estándar y el umbral para el plan de muestreo, también lo mostramos en la anterior diapositiva. Este estándar y umbral lo da ya la alta gerencia. Vamos a definir riesgos alfa y beta, esto tiene que ver ya más con el comprador y el proveedor. Definimos el tamaño de muestra necesario para cada lote y definimos el número de historias que deben cumplir el criterio para aceptarlo. Básicamente lo que vamos a hacer es definir la cantidad de historias clínicas mínimas que debe evaluar cada criterio para que se diga que fueron analizadas correctamente. Y después vamos a determinar aquellos EAP que presenten mayor y menor nivel de cumplimiento de NTM. Y por último vamos a comparar los resultados obtenidos respecto a la metodología actual. Ahora nos vamos a análisis de datos, vamos a analizar gráfica de barras y diagrama de caja y bigotes para obtener el porcentaje de cumplimiento de las NTM con la metodología actual.
Diagramas de Pareto enfocados en los NTM incumplidas para comparar el resultado obtenido con la metodología actual. Diagrama de Pareto enfocados en el incumplimiento de cada EAP para determinar aquellos en donde ocurre mayor y menor incumplimiento de los NTM. Bueno, ahora vamos a los resultados de los datos obtenidos en la metodología. Al lado izquierdo de la tabla nuevamente podemos ver los 10 criterios NTM y luego lo que nos interesa es mirar el número de historias necesarias, o sea, tamaño de la muestra y cumplimientos. En este caso, ya dado el estándar y el umbral de niveles de cumplimiento, vemos que, por ejemplo, en el primer criterio diagnóstico, es necesario analizar 13 historias clínicas. Y de estas 13 historias clínicas, 9 deben cumplir para concluir que el criterio fue analizado satisfactoriamente. Y así lo hacemos para cada uno de los criterios. Luego nos vamos a los resultados de la evaluación clásica de la evaluación y de la evaluación alternativa mediante LQAS. Nuevamente tenemos los 10 criterios a analizar. Tenemos en la evaluación clásica que se tuvo una estimación por porcentaje. Bueno, en esta evaluación clásica se analizaron las 372 historias clínicas al azar. Y en la evaluación LQAS podemos observar el número de centros de trabajo que dieron negativo este análisis de cada criterio. En este caso, el primer criterio diagnóstico decimos que 2 EAP o 2 centros de trabajo no cumplieron con las especificaciones y se puede decir que este número está representado por un 4.5%. Bueno, en este diagrama de cajas y bigotes podemos ver los porcentajes de cumplimiento obtenidos en la evaluación clásica. En el eje X tenemos los 10 criterios NTM y las barras representan el porcentaje esperado. Y las cajas y bigotes representan el valor obtenido. En este caso, en este diagrama podemos ver que el criterio 1, 3 y 8 son los criterios que tienen un porcentaje de cumplimiento mucho mayor. Ahora vamos a esta figura número 2, que es diagrama de Pareto enfocados en las NTM. Nuevamente, en el eje X tenemos los 10 criterios NTM y podemos ver lo que vimos anteriormente. Los criterios 1, 3 y 8 en este diagrama representan el menor número de inconformidades que tienen. En el anterior diagrama dijimos que esos criterios eran los que tenían un porcentaje de cumplimiento más alto y aquí lo podemos evidenciar. A diferencia de los demás criterios que su porcentaje de cumplimiento es más alto. Ahora vamos a este diagrama de Pareto que está enfocado en los EAP. Podemos ver en el eje X, podemos ver los 44 EAP, es decir, los 44 centros de trabajo. Podemos analizar que los dos primeros centros de trabajo tienen un valor de 13, o sea que sus 13 historias clínicas fueron de cumplimiento negativo. Y podemos ver que en el centro de trabajo número 10 ya se encuentra el 50% de inconformidades. Para finalizar, vamos a dar algunas conclusiones. La utilización de la metodología LQAS es útil para poder determinar el tamaño de una muestra y un criterio de aceptación a partir de un tamaño de lote y un valor de máxima de efectos respetables. Segunda, la eficiencia de la metodología LQAS es alta debido a su facilidad de aplicación, sobre todo tras la aparición de tablas prediseñadas para elegir los tamaños muestrales necesarios
y el número decisional y a la vez debido a su rapidez de ejecución. Por último, los diagramas de Pareto son una herramienta eficiente cuando se desea determinar aquellos elementos que influyen en mayor medida en algún tipo de variable que se está deseando estudiar. Por último, colocamos una referencia y eso es todo, profesor. Muchas gracias.